El 14 de marzo de 1964, en Nagoya, prefectura de Aichi, nació Naruhisa Arakawa. Este señor de 58 años es alguien de mucha importancia en el ámbito del tokusatsu de Toei, ya que es alguien que estuvo en momentos trascendentales o dio su granito de arena para distintas épocas de las dos franquicias más conocidas. Escritor principal de series como Kuga, Aba Ranger, Deka Ranger, Gokai, Herakiba Ranger y Kira Meiger, tuvo labores de co-guionista en Harry Kenshir y Magi Ranger, con una que otra labor también en series como Black, Jetman, Robocon, entre otros. En 1986, mientras estudiaba en la Universidad Prefectural de Aichi, tras graduarse en la escuela secundaria de Meiwa, se convirtió en alumno del primer curso de Anime Scenario House, una escuela de escenarios dirigida por Takao Koyama, y ese mismo año debutó en el 7º episodio de Doteraman. Al año siguiente, en 1987, se convirtió en miembro fundador del grupo de planificación Burasa Noppo, creado por Koyama junto con Hiroyuki Kawasaki, Yumi Kageyama, y coincidiendo con Toshiki Inoue. Más tarde se unió al grupo Satoru Akahori. En 1988 llegó a Kamen Rider Black por invitación de Takashi Yamada, uno de los guionistas de la serie, donde escribió únicamente el episodio 28 llamado La invitación del escarabajo al infierno. Un episodio de relleno, pero sorprendentemente lo llevó a una pequeña charla con el legendario productor Susumu Yoshikawa. Mientras estaba en el grupo de trabajo, las tramas que presentaba tenían un estilo similar al del guionista Yozo Uehara, del que probablemente estaba influenciado. Yoshikawa, entre un roce de amenaza y consejo, le dijo: "No necesitamos dos Yozo Uehara", y varias de sus historias fueron rechazadas. De hecho, esta va a ser una constante a futuro. Pero Toei lo fichó. Trabajó en varios animes en el periodo de 1988 a 1991, como por ejemplo Dragon Ball, Suiden Ito Shinkan, Fumaro Kojiro, entre otros. Nuevamente regresa al tokusatsu, esta vez por parte del Super Sentai con Jetman, casi como si fuera algo parecido a lo que ocurrió 3 años antes. Fue nuevamente invitado, esta vez por un conocido, sí, me refiero a Toshiki Inoue, guionista principal de la serie. Trabajó en el episodio 10, que para hacerles recordar, es el capítulo del Noodle Dimension, y lo anecdótico de esto fue que tuvo que crear una trama episódica viendo el traje, ya que Inoue aún no tenía una idea clara de cómo seguir la historia. Se tomó un par de libertades y llenó este episodio con sus elementos favoritos, lo que fue reconocido por el productor Takeyuki Suzuki. Y ahí adoptó un papel primerizo para varios de los escritores que vemos actualmente. Era básicamente el escritor de episódicos. Aunque lo curioso que tenía él es que siempre le daba episodios a botargas en las que el escritor principal no sabía qué hacer. Ya lo vimos con el Noodle Dimension, pero también ocurrió con el Dryer Dimension, que lo volvió la bestia dimensional original. Y lo mismo hizo unos años después con los 3 chiflados Gorma en Dai Ranger. De Jetman en adelante, formaría parte del grupo creativo del Sentai, y aquí veríamos sus actitudes de cuestionamiento respecto al enfoque de series. Un caso sorprendente a mi gusto fue en Zyuranger, donde tuvo que tener una charla con el escritor principal Noboru Sugimura, ya que Arakawa no estaba de acuerdo con él, no le gustaba el enfoque fantástico que le iba a dar Sugimura. En este caso, cierta razón tuvo Arakawa, ya que el hype de Zyuranger duró menos de 4 semanas, pero se pudo mantener por el concepto de Burai. Digamos que ciertamente fue visionario. En Kaku Ranger, Arakawa escribió inicialmente el guión del episodio 17, pero, volviendo a chocar con el productor de Toei Susumu Yoshikawa, este no le dio el visto bueno a su episodio y fue descartado, por lo que Hirohisa Soda tuvo que escribirlo. Y Arakawa fue apartado temporalmente del proyecto. Allí solo escribió el episodio 35, pero en la siguiente serie, o Ranger, solo estuvo en Kodansha, donde ya era regular ahí, con los especiales a videos. Es más, de allí escribió pocos episodios en las series de televisión. Cuando lo mandaron a hacer Gingaman vs Mega Ranger, tuvo que escribir una historia de continuación cuando aún no se había decidido el contenido del último episodio de la serie de televisión. Pero el director Takao Nagaishi le aconsejó que se imaginara un último episodio de Gingaman, y de ahí partió con la idea que salió. Y de allí escribió un par de episodios para Moero Robocon, pero rápidamente fue llamado para el renacer de Kamen Rider.
En Kuga, los tiempos y circunstancias fueron distintos. Se reservó más tiempo para la producción que en la era Showa y se dedicó todo el tiempo posible principalmente al desarrollo del guión para evitar el oportunismo y los fallos de ambientación. En particular, en esta obra se establecieron cargos como la composición de la serie y el departamento literario, algo inusual en una obra de Toei, y se unificaron la historia con los escenarios. Con respecto a estos métodos, Takatera habló del gran impacto que recibió del drama de estilo documental Urgencias. Según los dichos de este último, cuando estaba atascado en una reunión sobre el escenario para Kuga, Arakawa dijo "Matt se disuelve", en una imitación de Susumu Fujita que había aparecido en El regreso de Ultraman de 1971, revelando que Arakawa fue fan de esa serie. Su compañero Hiroyuki Kato, director en su momento de Super Sentai, era de una generación similar y fan de aquella serie, por lo que pudo captar el homenaje de Arakawa y finalmente comprender a dónde iba el enfoque de la serie. Es curioso este caso, ya que son las series donde sus respectivas franquicias regresaron luego de un tiempo. Siguiendo con el fanatismo de Arakawa con Ultraman Jack, ocurrió que en Ninpu Sentai Harikenger, donde fungió como su guionista, participaron Ken Nishida y Shiro Dan, que en su momento protagonizaron el regreso de Ultraman, siendo Fumio Nishida y Hideki Go, Jack, respectivamente. Una anécdota curiosa de esto es contada por Katsuya Watanabe, el director. Este le preguntó si quería conocer a Ken Nishida y Shiro Dan. Arakawa estaba muy ilusionado de ir a esa sesión de grabación, pero Watanabe se olvidó decirle la fecha y hora, por lo que Arakawa no los pudo conocer en ese momento. Finalmente, en 2003, llegaría su oportunidad de ser el escritor principal de Super Sentai con Ava Ranger, donde no hay mucha información respecto al proceso creativo o de producción. Solo que se hizo notar una manía que tiene Arakawa, que es ponerle a sus personajes nombres de pilas de jugadores y directivos de su equipo de béisbol favorito, los Chunichi Dragons, cuyos casos más conocidos son Ryunosuke Sugishita, el anciano de Ava Ranger, y Morimichi Sugita, el detective de Kuga. Incluso en otra obra anime que escribió, hizo que una de las protagonistas cante una variante de la canción de cancha llamada Banjo Dragons. Al año siguiente volvió a ser guionista principal en Super Sentai y esa serie fue Deca Ranger. Es conocida por incorporar el sabor de los dramas detectivescos de los años 70 y 80. El episodio 37, Hard-Boiled License, es un capítulo que rinde homenaje a Ruthless License, que según él fue el drama detectivesco al que más se enganchó. El episodio, que fue turbio en un sentido positivo, pero también pesado e imperdonable, suscitó muchas reacciones. Además, la escena final del episodio era un homenaje a Operación Kaiju, pero se cambió de una iglesia en el guión a un templo por razones de localización, lo que dio lugar a una representación similar a la original. Luego de esa serie tuvo un cierto descanso en el tokusatsu. Él mismo declaró que comenzaba a tardar un poco en escribir los episodios. En cierto modo se comprende porque estuvo involucrado en muchos episodios entre 2000 y 2004. En Kuga escribió 39 episodios de 49, en Harikenger simplemente 8, en Ava Ranger fueron 26 y en Deca Ranger fueron 27. En un promedio es bastante, más tomando en cuenta que Magi Ranger en cierto modo escribió los episodios más importantes y con mayor peso narrativo, al igual que su compañera Michiko Yokote, a diferencia de Maekawa, que era el guionista principal. En ese parón, él participó en 5 capítulos de Boukenger, 13 en Geki Ranger, probablemente porque Yokote era su compañera de Magi Ranger, 3 de Gonger y 10 en Goseiger, nuevamente otra serie de Yokote. En 2009, junto a Shinji Oishi, escribieron Daimajin Canon, que a mi gusto es la mejor obra en la que Arakawa estuvo involucrado. Volvería al Sentai como escritor principal para nada menos que el 35º aniversario de la franquicia. Gokaiger, según el productor Takaki Utsunomiya, quien trabajó con él en esta temporada, cuando estaban luchando por encontrar una temática, Arakawa le dijo: "Los 34 Sentai son muy llamativos, así que necesitamos algo atractivo que no haga que el Sentai actual parezca simple", lo que llevó a la decisión de utilizar como temática a los piratas, que al parecer anteriormente habrían sido rechazados. Por lo que Gokaiger fue la serie que eligió en cierto punto Arakawa. También, luego de Gokaiger, se encargó de las 2 temporadas de Akiba Ranger, el Sentai oficial pero no oficial, siendo la parodia más explícita y referencial de la franquicia. Finalmente, su último trabajo en tanto a series fue Machine Sentai Kirameiger, serie de 2020 afectada por la pandemia y por los números de recaudación en Toei, pero teniendo cierta popularidad. En tanto a películas, hizo una gran variedad, siendo la última Tengo Kaiger.
Una anécdota curiosa es que parece que su sucesora es Junko Komura, que la invitó a la serie Super Sentai porque se enteró que ella era de su ciudad natal y le gustaba la franquicia, además de asistir en la misma secundaria que él. En esta la cagó feo, pero terrible. El propio Arakawa ha declarado que no se le dan bien las obras de acción con personajes especializados en la lucha, y que no está en él ni siquiera como vector. Por lo tanto, es común ver que en sus obras, salvo Kaiger y Deca Ranger, sus personajes por lo general son gente común con una pequeña habilidad que no es precisamente de combate. En Super Sentai es frecuente que todos unan sus fuerzas y que los papeles de los miembros estén claramente definidos, aunque otros los describen como ceñirse a los 5. Arakawa afirma que en eso consiste el Super Sentai. Cosa que si vemos sus obras donde fue el principal, se nota y mucho, también por el trabajo en equipo en el cual él está acostumbrado. Eso en parte influenció en el humor absurdo que tenía Aba Ranger en ciertos momentos, ya que ahí estaba con Yoshio Urasawa, guionista de K-Ranger especializado en humor surrealista. También en tanto los Red Rangers, y si querés metemos a Yosuke de paso, este tiene la costumbre de hacerlos enérgicos y de sangre caliente, excepto por el caso de Marvelous, aunque no le quita de tener ciertos momentos. Pero dentro de todo se encarga de darnos un contexto o incluso un gran arco para entender su personalidad. La trama por lo general se va al simplismo pero con un toque diferente. En Aba Ranger apostó por una trama bizarra pero que también iba al lado de la vida de los personajes. Con Deca Ranger apostaba por la relación entre estos y la dinámica del episódico. En Gokaiger, fuera del objetivo principal, apuntaba a los personajes interactuando con el entorno, que eso se veía hasta en los homenajes. En Kuga, a pesar de ser en cierto modo la serie más compleja que realizó, dentro de todo podíamos ver interacciones muy naturales entre los personajes. En el caso de Kira Meijer es algo interesante, por el lado de que el grupo está formado por un estudiante y 4 personas famosas, lo que lleva a interesantes dinámicas entre estos, siendo la más destacada el cómo estos tienen que aceptar a Yuru como su líder. En el caso de Akiba Ranger, logra captar sencillamente los tropos del Sentai y los expone de gran forma. Las ocurrencias con el humor se usan de gran manera, pero en tanto a chistes prefiero mucho los que hace en la segunda temporada. Un aspecto donde a veces flaquea es con los villanos. En su gran mayoría son simplones, claramente tiene excepciones donde los maneja de manera interesante, como Damaras, Barisor, Dagoba, Carántula, Shadon, etc. Definitivamente el mejor grupo de villanos que hizo fue Evolien. No solo creó a un dios maligno como Desmorzolia, un gran antagonista como Mikoto, un interesante concepto con Miquela y Bofa, e hizo a la mejor villana femenina del Super Sentai. Así es, hablo de Majoro o Yano. Y el peor, o mejor dicho, el más decepcionante, quizás sea el Imperio Shadon. Aún no he hablado de The Machine Cannon porque en este caso hablamos de una serie que es más un drama. Acá se dedicó a una historia de superación de nuestra protagonista, una pueblerina que se va a la gran ciudad, y de por medio vemos la historia del Bushin, los Zombake y el Ipadada, siendo un slice of life que les juro que no se pueden perder. Arakawa es un escritor efectivo, plantea tanto series como personajes que son difíciles de olvidar en cierto punto. Es posible que sea complicado en sus obras que van más por el lado dramático como Kuga y Kanon, pero en general es difícil encontrarle una mala serie. Su labor como co-guionista es tan bueno que gracias a él Magi Ranger tuvo grandes arcos como el de Gulsar. La efectividad, simplismo y mostrar la vida de los personajes y sus interacciones son la marca que destaca a este escritor de Nagoya. ¿Qué?